del Grupo Parlamentario de Morena para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. Hace 11 años vimos la cúspide más vil del despojo y la avaricia del neoliberalismo, con el pacto contra México fraguado por el PAN, el PRI y el extinto PRD. A punta de billetazos, mentiras y represiones consumaron la reforma energética de Peña Nieto y con ella la entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Reemplazaron el objetivo de acercar el servicio eléctrico a las comunidades que más lo requerían y lo cambiaron por el objetivo de las ganancias y la rentabilidad. Y en lugar de fortalecer a CFE, la fragmentaron y la desmantelaron para quebrarla. Eso sí, después de entregar nuestros recursos, terminaban trabajando en las empresas a las que beneficiaron durante su administración. Prueba de ello es Felipe Calderón, quien cuando encabezaba la Secretaría de Energía y al terminar su espuria presidencia fue contratado como asesor de Iberdrola. Eso sí es ser sinvergüenza. Y hablando del sinvergüenza de Felipe Calderón, tenemos que decirle que es necesario que dé la cara, que salga de su burbuja de Twitter desde la que publica en la sala de su casa de Madrid, que dé la cara porque Calderón, claro, que sabía. Ahora resulta que el mayor delincuente de la historia de nuestro país, quien fuera su mano derecha, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido condenado a 38 años de cárcel. Y abro cita de lo que dijo el juez. Es condenado a 38 años de cárcel y 8 meses por ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Además, también el juez Kogan le dijo a Genaro García Luna: usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley. Y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Claro que Calderón sabía, si nuestro senador sabía hace tantos años, Noroña sabía, todos sabíamos. ¿Cómo es posible que su jefe, Felipe Calderón, no supiera? Claro que sabía, y por haber sabido, por ser su jefe y tener una relación de subordinación con Genaro García Luna, también debe pagar y también debería estar en la cárcel. Pero vuelvo al tema que nos tiene aquí en este dictamen. Mientras ustedes entregaban nuestros recursos naturales, por fortuna llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 acompañado de la inmensa mayoría del pueblo mexicano y se hizo una inversión histórica en CFE. Se modernizaron 16 plantas hidroeléctricas, se construyó la planta fotovoltaica más grande de toda América Latina y también se le compró a Iberdrola 13 plantas eléctricas. Y por esa compra de las 13 plantas eléctricas, por esa operación, el día de ayer justamente la Secretaría de Hacienda acaba de recibir 2 premios internacionales. La Secretaría fue distinguida como la mejor en el financiamiento de estructura y energía de América Latina. Se acabaron ya los contratos leoninos, se prohibió el fracking, se le dijo adiós a la explotación de minería a cielo abierto y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Y ahora, con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es además doctora en energía, en ingeniería energética, lograremos que México produzca un total de las energías que se dan al país de 45% de energía limpia.
pondrá en marcha la producción de un vehículo eléctrico y a bajo costo, pondrá en marcha la producción de litio y México producirá tecnologías hechas en México y por mexicanos para el ahorro de la energía. Se culmina, senadora Ramírez Padilla. Termino. Hoy, después de una década del gran despojo de la historia moderna, el pueblo organizado y por la vía pacífica ha tomado el destino de la nación en sus manos y ha llegado hasta aquí para devolverle al pueblo lo que le pertenece, para que la CFE vuelva a ser una empresa pública al servicio del pueblo, para nacionalizar al litio. Se termina, senadora Ramírez, por favor. Y para hacer del servicio de Internet un área estratégica. Y quien no apruebe y apoye este dictamen quedará nuevamente manchado su nombre y su apellido como traidor a la patria y a nuestra historia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ramírez Padilla. Lo que sucedió ayer en la Corte confirma que tenemos la razón no solo histórica, sino también la razón jurídica. Se confirma que la Corte no tiene facultades para querer revisar reformas a la Constitución y que por lo tanto la famosa acción de inconstitucionalidad con la que quisieron recortarle pedazos a la reforma del Poder Judicial ya vigente es totalmente improcedente. Sus miles de amparos y de suspensiones que se autootorgaron entre los jueces, magistrados y ministros son ilegales. También se confirma que nunca hubo problemas ni violaciones al procedimiento legislativo. La Constitución no se puede dividir entre normas de primera y normas de segunda dentro de ella. La Constitución es simplemente nuestra ley suprema. El fantasma ese que se inventaron de que se violentaban los derechos humanos, que había violación a la división de poderes y que el petate del muerto eran mentiras. Queda en evidencia la colusión de poderes, la colusión de intereses entre los partidos del PAN, del PRI y miembros del Poder si nos permite, Judicial. Oradora, por favor. Sí, adelante. A ver, tenemos allá sonido al escaño de la senadora Margarita Valdés. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora presidenta, que si la oradora me permite hacerle unas preguntas, por favor. A ver, si está de acuerdo. Acepto, presidenta. Adelante, tiene un Gracias. minuto. Senadora, ha hecho usted referencia a algo muy importante y que sigue siendo importante y va a ser historia, a los hechos sucedidos ayer en la discusión en la Suprema Corte Mexicana de la Nación. Y le pregunto qué opina de esa artimaña que vimos hasta los que no somos expertos, de que la ministra Piña quiso agandallar y bajar el número de votos y subir el número de ministros. Y otra pregunta, recordando lo que hace rato dijo uno de los senadores de oposición, que van a durar mucho tiempo. Yo le pregunto, yo lo que veo es, no tienen votos, no tienen discurso, no tienen a la gente, son ofensivos, majaderos y grotescos, no tienen gobernadores. ¿Usted cree que van a durar mucho? Adelante, tiene 2 minutos, senadora Julieta. Gracias, senadora, por su pregunta. En primer lugar, han intentado de manera permanente y sistemática de obstaculizar la reforma al Poder Judicial. En diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, junto con Alito Moreno, en casa del ministro Alcántara Carranca, con el objetivo de buscar una vía para anular la elección presidencial del 2024. Después quisieron impedir nuestra mayoría calificada. Piña le admitió un recurso al PAN
siendo competencia del Tribunal Electoral. Los juzgadores se van a paro y con goce de sueldo, muy en ello. Se suspenden las audiencias. Los jueces intentan impedir que se discuta la reforma, por el amor de Dios, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y luego otra resolución dice que si se discute en el Congreso la reforma, entonces que no se discuta en los congresos locales. Luego se aprueba la reforma, cumple las mayorías, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y vuelven las triquiñuelas legaloides. Empiezan ahora que es necesario que la presidenta retire del Diario Oficial de la Federación la reforma ya publicada. Un absurdo. Luego aceptan la acción de inconstitucionalidad, a todas luces improcedente e ilegal. Y todavía en plena discusión ayer del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, cuando se dan cuenta que no les alcanzan los votos, cuando se dan cuenta que no van a juntar los 8 votos de la mayoría calificada de una corte que tiene 11 ministros, les da por ahora su sí, respuesta, senadora. les da por ahora sí aplicar la Constitución vigente y dicen, ay, miren qué padre, en la nueva Constitución. Concluya su respuesta. Bueno, Concluyo. ya está en su tiempo. Ok, y dicen, mira qué conveniente, en la nueva Constitución solo necesitamos. ¿Me permite, senadora Julieta? Senador Noroña, ¿con qué objeto? Al sonido en el escaño del senador Noroña. Si pudiera preguntarle a la senadora Ramírez si me permite hacerle una pregunta. Preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, acepto, claro. Adelante, Gracias. tiene un minuto, Que senador. además, senadora, iba justo en la parte a explicar, dice Acción Nacional que 7, la mayoría de ministros dicen que es inconstitucional. Y cuando aquí decíamos que con 85 teníamos 2/3, ellos decían que no, que necesitábamos 86 y hubieran celebrado como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol que no tuviéramos la mayoría calificada. Ayer perdieron, volvieron a perder. Yo le pregunto, porque además luego, cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta, que es lo que nos estaba explicando, de que ahora con 6 era posible tirar la Constitución, tampoco tuvieron esos 6. Perdieron 2 votos más. ¿Cómo explican eso? ¿Con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de México? Yo le pregunto, ¿qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta? Tiene 2 minutos, senadora. Gracias, presidente. Fue la coronación de las marrullerías que hace la Suprema Corte de Justicia. Intentaron, ahora sí, convenientemente aplicar la Constitución vigente, que partiendo de que una nueva integración, unos nuevos ministros, que serán solo 9, pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de solo 6 votos, pero a como está la Corte actualmente, con 11 ministros, la mayoría calificada era de 8 votos, y como no los tenían, dijeron, mejor aplico ahora sí la vigente, porque ahora sí me conviene. De manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley. Utilizan a las instituciones como escudo de sus propios intereses. Y además, no debemos dejar de señalar lo que comentó el exministro en retiro, Cosío, que dijo que si nosotros éramos capaces de desacatar la resolución de ayer en caso de que fuera favorable para el bloque conservador, para la derecha de este país, nos podía mandar a la cárcel, que iba a mandar a encarcelar a la presidenta de la República y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma. Eso lo dijo un exministro de nuestro país, y yo no vi a la oposición señalando tremenda manifestación de violencia, ni a los medios de comunicación. Lo que sucedió ayer dejó algo muy claro.
dejó en evidencia el modus operandi que los distingue a la derecha mexicana y lo dejó en evidencia de manera pública y abierta. Y por otra parte, dejó claro y demostrado que quien quiera cambiar, reformar la Constitución. Su tiempo, senadora. Concluyo. Dejó demostrado que quien quiera transformar, cambiar o moverle una coma a la Constitución, lo que tiene que hacer es salir a la calle, convencer a la gente, reunir un nuevo pacto social, ganar las mayorías y votar una reforma en el Congreso. Si quieren salir a las calles, por favor, senadora. Si quieren defender sus privilegios, tendrán que salir a las calles a convencer a la gente de que les devuelvan sus privilegios y a ver cómo les va. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora.